Vamos a iniciar contratos laborales. Antes que nada, y siempre hacemos esta aclaración, hay dos tipos de relaciones laborales dentro de lo que es el ámbito general en nuestro país, que son el ámbito del sector público y el ámbito del sector privado. En el ámbito del sector público está regulado por el derecho administrativo, todo lo que es la ley de 2027, el Estatuto del Funcionario Público y todas sus reglamentaciones que regulan las relaciones jurídicas entre el Estado, que es el empleador en las instituciones públicas, y los servidores públicos, ¿no? Entonces, esa regulación del derecho administrativo, y creo que dentro de su programa estaban los contratos administrativos, no lo vamos a tocar ahora, porque ahora lo que vamos a ver es lo que está regulado por el derecho laboral. El derecho laboral regula precisamente al sector privado. Los empleadores, que son sujetos de derecho privado, las empresas, las instituciones privadas, asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, que están reguladas por la Ley General del Trabajo y sus reglamentaciones, ¿no? Lógicamente tienen algunas particularidades que pueden coincidir, que pueden parecer iguales, pero lo que nos va a interesar ahora es el tema del sector privado, ¿ok? Dicha y hecha esta aclaración, como introducción y donde ya empezamos a ver la diferenciación, es en el significado mismo de lo que es el derecho laboral. El derecho laboral tiene su particularidad en que considera en todo momento que existe una desigualdad entre las partes y atendiendo a esa desigualdad lo que hace es ir a ayudar a una de las partes para que la otra no se aproveche, ¿no? En pocas palabras. Sabrán los que son abogados y demás, el derecho civil, el derecho comercial, penal, etcétera, eh, toda la dinámica jurídica se basa en la igualdad entre partes, ¿no? Ambas partes dentro de un conflicto, en un proceso, en un juicio, tienen que ser iguales, tienen que ser tratadas de igual forma por el juez, por la autoridad, ¿no? En el ámbito laboral, esto tiene un poco de diferencia, porque el derecho laboral surge a raíz de una desigualdad que existe en la realidad, ¿no? Porque las partes del derecho laboral son el empleador, que es un empresario, el que da trabajo, y el trabajador, que es el que busca trabajo, ¿no? Entonces, usualmente la teoría, la doctrina laboral dice que el empleador es el que tiene una posición económica y social más fuerte, ¿no? Y en general pasa así. Puede que en nuestro país no sea tan así, porque obviamente esta teoría, la teoría del derecho laboral y demás, surge pues hace muchos años en Europa, ¿no? En la época y en los lugares donde estaba creciendo la industrialización, ¿no? Donde hablábamos de todas, un montón de empresas grandes, donde los dueños eran millonarios, ¿no? Y los trabajadores eran trabajadores realmente muy pobres, explotados, ¿no? De condiciones económicas muy, muy desfavorables. Todos nos imaginamos, ¿no? Ese tipo de situación que surgía, que pasaba hace muchos años. Sin embargo, nuestro país tiene relativa diferencia esta doctrina, ¿no? Porque somos un país de emprendedores en realidad. Vemos todos los días, ¿no? Los transportistas, gremiales, los cuentapropistas, los profesionales independientes, somos un montón, ¿no? Industria en nuestro país es muy, muy pequeña. Entonces, tiene relativa diferencia en nuestro país este concepto de lo que es el derecho laboral, pero es lo que está positivizado, ¿no? En la normativa. Entonces, es a lo que nos tenemos que atener. Entonces, el derecho laboral es eso, ¿no? Es básicamente, para imaginarnos y hacerlo muy simple, que el empleador está aquí arriba con un peso grandote porque tiene más dinero, tiene mayor posición social, más poder económico y social, y el trabajador está aquí abajo, ¿no? Supeditado, subordinado al empleador. Entonces, lo que hace el derecho laboral es empujarlo al trabajador lo más que se pueda para que llegue a una igualdad con el empleador. Entonces, el derecho laboral, de cierta forma, y los derechos laborales son normas y principios laborales
que se utilizan para lograr una igualdad entre el empleador y el trabajador, ¿no? Entonces, no es un ámbito del derecho donde podemos decir que hay una igualdad, ¿no? Entonces, el derecho laboral va a regular los derechos laborales y el procedimiento laboral, pero siempre con un objetivo: ayudar al trabajador, ¿no? Proteger al trabajador. Se protege a una de las partes. Bien, sujetos del derecho laboral son tres. Primero, el empleador, la persona natural o jurídica que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena para la ejecución o explotación de una obra o empresa. Eso dice el artículo 2 de la Ley General del Trabajo. La segunda parte de una relación laboral es el trabajador. El trabajador que la Ley General del Trabajo simplemente dice el que trabaja por cuenta ajena. Ahorita vamos a ver de mucha mejor manera lo que son estas dos partes y cómo se relacionan, ¿no? Pero aquí ahorita estamos viendo lo que establece la Ley General del Trabajo, que, por si acaso, es del año 1939, ya va a cumplir 100 años en unos cuantos años nuestra Ley General del Trabajo, entonces tiene pues mucho de desactualización, de vacíos legales, ambigüedades, ¿no? Entonces hay que también analizar eso. Y finalmente, una tercera parte que es muy importante en el derecho laboral y las relaciones laborales y los contratos laborales como tal, que es el Estado. El Estado, el artículo 46 de la Constitución Política del Estado dice: el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Y el Decreto Supremo 4857, que es la normativa que hoy por hoy regula las atribuciones del órgano ejecutivo, dice que el Ministerio de Trabajo tiene como objetivo y como principal atribución proteger el trabajo digno en todas sus formas. Entonces, tenemos ya una característica muy particular en el tema de los contratos laborales. No solo estamos y están regulados el empleador y el trabajador, que son, digamos, las partes que uno puede imaginar que forman parte del contrato, sino que el Estado también tiene su rol importante dentro de lo que son las relaciones laborales. Vamos a empezar a ver primero, como les decía, algunos conceptos, algunos términos, algunas características, de cierta forma teóricas, doctrinales. Lo vamos a hacer obviamente de la forma más práctica posible, y después recién vamos a entrar a lo que son los contratos como tal. Porque como les decía, si yo entro a decirles ahorita el contrato tiene que tener esta cláusula, se hace así, así, llegado el momento, ustedes se van a dar cuenta que no van a comprender del todo por qué se hace así un contrato. Tiene mucha regulación los contratos laborales. Entonces, primero tenemos que ver, de cierta forma, los principios laborales que están vinculados a los contratos, las características de una relación laboral y su diferencia con las relaciones civiles y comerciales, lo que son las tareas propias y permanentes y la evolución de la normativa respecto a los contratos. Eso vamos a ir viendo, como les digo, de la forma más práctica y hablando de temas de experiencia también, ¿no? Bien, principios. Estos principios no son los típicos principios legales que todos hablan, todos ponen en sus memoriales, en los juicios, y al final casi nunca se cumplen, ¿no? El principio de gratuidad, de celeridad, se mencionan porque sí, pero en la práctica no tienen mucha influencia. Estos principios laborales que vamos a comentar ahora, que están netamente ligados a los contratos, no solo se aplican todo el tiempo en las relaciones laborales que surgen de los contratos laborales, sino que también se aplican constantemente cuando surgen los conflictos en el Ministerio de Trabajo, en los juzgados laborales, en los juicios. Todo el tiempo se habla y se mencionan a los principios del derecho laboral, que son estos principios muy propios del derecho laboral. Si ustedes ven sentencias laborales, autos supremos, sentencias constitucionales, van a ver todo el tiempo estos principios. Y no como una mención, como les decía, así para rellenar la hoja, sino para ser fundamento de las decisiones que se toman en estos casos. Bien, primero, principio de irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? No es muy difícil, la misma palabra lo dice. Los derechos laborales no pueden renunciarse. El trabajador como tal no puede renunciar a sus derechos laborales. Es decir, es como que el trabajador no es dueño de sus derechos, ¿no?
Son nulos todos los acuerdos o convenios en los cuales los trabajadores renuncien a sus derechos laborales. Eso dice el artículo 48 de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley General del Trabajo. Primera gran característica en este sentido. ¿Y por qué tan ligado a los contratos? Porque obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que si yo hago un documento, un contrato laboral, y obviamente, como yo soy empleador y saco una vacante, ¿no? Necesito mesero, soy un restaurante. Y vienen pues 10, 20 personas, peor ahora que la situación económica está complicada. Entonces yo escojo, pues, ¿no? A ver cuál, a ver tú, más o menos, no sé. Ya, a ver tú. Y le traigo, ¿no? Uno. Hay 19 ahí atrás esperando a ver qué pasa. Entonces le digo, mira, hay 20 personas pidiendo este trabajo, ¿no? Entonces, yo te lo doy a vos porque me pareces buena gente, me pareces honesto, etcétera, etcétera. Pero mira, te voy a dar el contrato y vas a firmar y en ese contrato dice que no vas a tener aguinaldo, no vas a tener vacaciones y vas a trabajar 10 horas al día. Entonces, obviamente el trabajador, como decíamos al principio, tiene una posición de menos poder, que tiene una posición mucho más vulnerable, sabe que si él dice, no, mis derechos, no sé qué, el empleador simplemente le va a decir, bueno, gracias, hasta luego, venga el siguiente de los 20 que están ahí buscando trabajo. Entonces el trabajador dice, ya, bueno, ni modo, ¿no? Y firma su contrato. Entonces lo que hace el derecho laboral, precisamente, como les decía al principio, para proteger al trabajador de estas posibilidades reales de que el empleador abuse de la posición en la cual la oferta de trabajo es mucho menor que la demanda, lo que hace el derecho laboral es decir, si usted empleador hace renunciar a su trabajador en un contrato laboral, ese su contrato laboral va a ser totalmente nulo. No puede el trabajador renunciar a sus derechos laborales. Entonces, como esto suele suceder, esto que les acabo de comentar, sucede todos los días, en todo lado, entonces la normativa prevé esto, ¿no? Entonces, si hay un trabajador que ha tenido que firmar un contrato de forma obligada, renunciando a sus derechos laborales, puede ir al Ministerio de Trabajo, ante un juez laboral, y se va a determinar que ese contrato es nulo de pleno derecho. Entonces, ya estamos viendo una de las características principales del contrato. No es como en el ámbito civil, en el ámbito comercial, donde dos personas se ponen de acuerdo para generar derechos y obligaciones, ¿no? Eso en civil y comercial es eso, dentro del orden público. En lo laboral no, no es lo que yo me ponga de acuerdo, no es lo que yo acepte, porque no puedo renunciar a los derechos que están legalmente establecidos. Asimismo, uno de los efectos principales de este tipo, de este principio, es que no existe el acuerdo transaccional en el ámbito laboral y que todo el tiempo igual vemos que colegas que no tienen el suficiente conocimiento de la materia, acuerdo transaccional, ¿no? Trabajador con empleador para pago de beneficios sociales, para el pago de las vacaciones, ¿no? No, señor, no hay transacción, porque transacción ¿qué es? Ceder, es renunciar. Yo renuncio a una parte de mi pretensión, de mi derecho, para llegar a un acuerdo. Eso un trabajador no puede hacerlo, por más que él quiera, ¿no? Porque en el ejemplo que hemos dado le están obligando. Muchas veces el trabajador mismo dice, ¿no? Yo quiero trabajar, señor, no se preocupe, no voy a cobrar horas extras, me voy a quedar aquí 12 horas, no quiero ir a mi casa, ¿para qué? No hay problema, no hay problema, ¿no? Entonces, el mismo trabajador a veces ofrece renunciar a sus derechos. Legalmente no puede hacerlo, ¿no? Entonces, primer punto muy importante para el tema de los contratos y que es un principio, ¿no? Mucho más, principio constitucionalizado, mucho más, de mayor relevancia que una normativa cualquiera. Segundo, principio de la primacía de la realidad, también muy particular del derecho laboral, también está en el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, en el artículo 2 del Decreto Supremo 28699. Dice, cuando existe diferencia o conflicto entre lo acordado documentalmente, en un contrato, entre las partes y la realidad de los hechos, se debe dar mayor validez a los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Si, misma situación, yo, el restaurante, contrato al mesero, está bien, no le hago renunciar a nada, ¿no? Sus derechos tiene, su aguinaldo, su sueldo, su indemnización, todo.
Pero el contrato yo le digo al mesero, yo necesito que vengas a trabajar solo medio tiempo, 4 horas, ¿ok? Entonces, por 4 horas yo te voy a pagar medio sueldo mínimo, lo cual es legal, ¿no? Entonces, hoy por hoy el sueldo mínimo es 2.500 bolivianos. Entonces, te voy a pagar 1.250 por medio tiempo, 4 horas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, perfecto. De 8 a 12, digamos, ¿no? Bien. Pero resulta que en la práctica yo en restaurante me empieza a ir bien, entonces después de las 12 sigue viniendo gente, ¿no? 1, 2, 3, 4 de la tarde. Entonces le digo al trabajador, por favor, quédate, ayúdame todavía en la tarde porque hay todavía gente y demás, ¿no? Entonces el trabajador dice, ok, no tengo nada que hacer, perfecto. Entonces al final el trabajador termina trabajando 8 horas, no las 4 que estaban en el contrato. Entonces, obviamente, a final de mes viene el trabajador y dice, señor empleador, mi sueldo, ¿no? Por 8 horas, porque he trabajado en la tarde más. Entonces, yo, empleador, sin el conocimiento del derecho laboral y del principio de la primacía de la realidad, ¿qué le voy a decir? No, no, ¿cómo que de 8 horas? ¿Cómo que me quieres cobrar 2.500 bolivianos? Yo te voy a pagar 1.250 porque eso es lo que hemos firmado en el contrato, ¿no? El contrato tiene firma, aquí no has renunciado a nada, yo he respetado todos tus derechos laborales. Entonces, contrato, ley entre partes, ¿no? Como todos sabemos. Y punto. Y el empleador no le quiere pagar las otras horas que trabaja. Entonces, para estos casos donde nuevamente el empleador puede abusar de su posición, el derecho laboral protege al trabajador y dice, si tu contrato dice 4 horas, pero en la realidad has trabajado 8 horas, te corresponde el sueldo por 8 horas. Esa cláusula de 4 horas de tu contrato ya no tiene validez, es nula, ¿no? Así de simple. Entonces, nuevo principio muy importante a la hora de hacer nuestros contratos, porque tenemos que saber que si la realidad luego varía, no podemos decir, no, el contrato dice eso y punto. No, va a tener mayor validez la realidad. Principio de estabilidad laboral. Tercero, todo el mundo, todos los trabajadores, sindicatos en marchas y demás, ¿no? Principios, nuestra estabilidad laboral, respeto a nuestra estabilidad laboral. Y muchos exactamente no saben lo que es la estabilidad laboral. La estabilidad laboral está establecida de cierta forma en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado. Digo de cierta forma porque está en la Constitución la regulación de que se debe respetar la estabilidad laboral. No nos dice qué es. No hay normativa que nos diga qué es la estabilidad laboral. El convenio número 30 de la OIT, sí, en el artículo 4 de la Organización Internacional del Trabajo, establece que la estabilidad laboral quiere decir que no se puede poner fin, no se puede cortar una relación laboral con un trabajador sin una causa justificada, sin que el trabajador haya incurrido en una causa justificada. Entonces, la estabilidad laboral quiere decir que el trabajador tiene derecho, esa es la estabilidad laboral, derecho de permanecer en su fuente laboral durante toda su vida laboral, salvo que incurra en una causal legal y justificada de despido. Esa es la estabilidad laboral. En otras palabras, que el empleador, el empresario, no puede despedir al trabajador porque se le ocurre, ¿no? Sin ningún motivo, sin ningún justificativo. Entonces, lógicamente también tenemos aquí ligado al contrato, porque no podemos poner en el contrato se rescindirá cuando una de las partes comunique a la otra, ¿no? 15 días, 30 días con anticipación o con incumplimiento de contratos, resolución automática, ¿no? Como en el ámbito civil. No, en el ámbito laboral no hay eso. Hay las causales legales establecidas para hacer un despido justificado, que están en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 del decreto reglamentario, los vamos a ver más adelante, y son las únicas formas, las únicas posibilidades para que el empleador pueda resolver el contrato laboral. Desde el lado del trabajador, obviamente, puede renunciar de forma voluntaria en cualquier momento, no hay ningún problema. Más ahora que no está vigente el preaviso, ¿no? El trabajador ya no tiene que dar un preaviso, no tiene que dar un plazo anticipado para irse de la empresa. El tema del preaviso ha sido declarado inconstitucional el año 2017.
Luego tenemos un principio muy importante que es el principio protector, que está también establecido en el artículo 48 de la Constitución y tiene tres subreglas, este principio protector, que no están tampoco en ninguna normativa, están detallados en jurisprudencia. Entre tantos autos supremos, en el auto supremo 546 del año 2012. Estas tres reglitas de este principio, ¿cuáles son? Principio indubio pro operario, que quiere decir cuando una normativa laboral puede interpretarse de diferente forma, puede tener más de una interpretación, se debe interpretar de la forma más favorable al trabajador. Y eso en el ámbito laboral en nuestro país, todo el tiempo hay que utilizar este principio, o al menos todo el tiempo tenemos que considerar este principio, porque nuestra normativa laboral es súper ambigua, súper contradictoria, desactualizada. Se actualiza un artículo de una ley, luego se actualiza el otro, deroga solo un artículo la otra, todo un chenco. Entonces, cuando hay una normativa que parece que va por aquí, por allá, entonces, ¿qué hacemos? Si no hay algo muy específico, hay que interpretar de la forma más favorable al trabajador, ¿no? Nuevamente, el derecho laboral protegiendo al trabajador. Segunda reglita, la regla de la norma más favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existan más de dos normativas aplicable a una misma situación, se aplicará la norma más favorable al trabajador. Muy parecido, solamente que en este caso estamos hablando de varias normas, ¿no? Puede ser que un decreto, una resolución ministerial, el artículo de una ley puede aplicarse a una misma situación. ¿Y ahora cuál aplicamos? ¿Cuál es la regla? Aquí ni siquiera hablamos de jerarquía, hay que aplicar la ley, el decreto. No, nada que ver. Aquí lo que hay que aplicar es lo que sea más favorable al trabajador. Eso nos dice esta regla. Nuevamente, el derecho laboral protegiendo al trabajador, protegiendo de la mala redacción y el mal procedimiento legislativo que se hace también en nuestro país. Y finalmente, la regla de la condición más beneficiosa, que dice que ninguna norma, en general, normativa legal o normativa interna dentro de una empresa, debe aplicarse si esta normativa tiende a desmejorar las condiciones en las cuales se encuentra el trabajador, ¿no? Entonces, si el trabajador ahorita está con unos beneficios, unos derechos ya reconocidos, si de pronto sale una normativa que corta estos beneficios, entonces bajo esta regla, esta nueva normativa no se debería aplicar a este trabajador que ya tenía los otros beneficios anteriormente reconocidos, ¿no? Entonces, lógicamente, este principio también es aplicable en el ámbito de los contratos porque no estamos hablando de normativas solamente legales, sino normativas internas. Entonces, si tengo un contrato donde hay una cláusula ambigua, ¿cómo voy a interpretar? A favor del trabajador. Si tengo un contrato que tiene dos cláusulas que pueden aplicarse a una misma situación, ¿qué cláusula aplico? La cláusula más favorable al trabajador. Si tengo un contrato y lo renuevo, y en el segundo contrato le quito algún derecho al trabajador o le perjudico de alguna forma, la condición más beneficiosa va a establecer que esa nueva regulación que está desmejorando la situación del trabajador no se debe aplicar. ¿Ok? Bien, con estos principios vamos a empezar a ver lo que es el contrato laboral, que como van a ir viendo y van a terminar ustedes concluyendo, no es un documento. El contrato laboral es una relación entre dos personas, una relación laboral entre dos personas donde también está inmiscuido el Estado, ¿no? Como decíamos al principio. Entonces, ¿cuál es el objeto básico de un contrato de trabajo? ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Qué es trabajo? Es simplemente la situación en la cual una persona presta su servicio, su trabajo, su esfuerzo, sea físico o intelectual, a otra. Y en retribución, esta otra persona que recibe el servicio paga una remuneración. No es más que eso. Eso es una relación laboral. Ahora vamos a entrar a ver sus características y sus diferencias en lo laboral con lo civil. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el objeto del contrato laboral es una prestación de servicios. Cualquier persona que presta un servicio
está trabajando para otra. Ahora, esta relación de, esta prestación de servicios puede estar regulado por el ámbito civil o por el ámbito laboral. Puede ser por cualquiera de los dos. En el ámbito civil está regulado por el artículo 732 del Código Civil. Dice este artículo, por el contrato de obra es el que se regula, el empresario asume por sí solo o bajo su dirección e independientemente la realización del trabajo prometido a cambio de una retribución convenida. Parecido, ¿no? Solo que aquí le dicen empresario en vez de trabajador. Asume trabajar, prestar su servicio a cambio de una retribución convenida. Nos podemos confundir. Claro que nos dice bajo su dirección, de forma independiente. Ahorita vamos a ver las diferencias exactas. El objeto de este contrato, dice el artículo 732, puede ser la reparación o transformación de una cosa, cualquier otro resultado del trabajo o la prestación de servicios. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la normativa laboral? En el ámbito laboral no tenemos un concepto de contrato laboral o relación laboral. Lo que tenemos son las características para poder identificar una relación laboral. Estas características están establecidas en el artículo 2 del Decreto Supremo número 28699 de 1 de mayo del 2006. ¿Cuáles son estas características? Son tres. La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, la prestación de trabajo por cuenta ajena y la percepción de una remuneración o salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones. ¿Qué es esto? Medio raro también, medio ambiguo, ¿no? Dependencia, subordinación, cuenta ajena. No queda tampoco del todo claro. Como muchas veces y como casi siempre sucede en el ámbito laboral, donde ya les he dicho que la normativa como tal es bien ambigua y desactualizada, viene a nuestro rescate la jurisprudencia, sentencias constitucionales, autos supremos que tienen que estar aclarando las normativas laborales que están vigentes. Entonces, los conceptos de dependencia, subordinación y cuenta ajena, porque remuneración y salario, más o menos nos damos cuenta, ¿no? Es pagar dinero. En cualquiera de sus formas, dice, ¿no? O sea, de cualquier forma, ¿no? Pago en efectivo, por transferencia bancaria, en cheque, de forma semanal, mensual, diaria, quincenal. Cualquiera de esos es remuneración o salario. Lo que tenemos que analizar son las dos primeras características, dependencia y subordinación y cuenta ajena. ¿Qué querrá decir? Como, como muchos conceptos, son varios autos supremos, varias sentencias constitucionales las que establecen este concepto. Uno de ellos es el Auto Supremo 362 del año 2015. Dice, relación de subordinación y dependencia. Compone el elemento principal para la identificación de la existencia del contrato de trabajo y consecuente relación laboral. La doctrina en la materia reconoce que este elemento conlleva un poder jurídico de mando detentado por el empleador, a quien le es correspondiente un deber de obediencia por parte del trabajador que presta el servicio, ¿no? Entonces, dos cosas importantes. ¿Qué es relación, subordinación y dependencia? En este primer párrafo nos dan dos características, que el empleador es el que manda, el que ordena, ¿no? Y cualquiera nos imaginamos en cualquier empresa, en cualquier lugar, el empleador dando órdenes, ¿no? Haz este documento de esta forma, lleva por favor allí, dame esto, etcétera, etcétera. Y hay un deber de obediencia de parte del trabajador. Lo mismo, ¿no? En un trabajo, en cualquier trabajo que hacemos, si somos trabajadores dependientes, tenemos que obedecer nuestras funciones, nuestro horario, el control de asistencia, el uniforme, hay que obedecer, ¿no? Entonces, características ya vamos aterrizando en situaciones mucho más reales y mucho más simples de imaginarnos y entender. Continúa, el Auto Supremo dice, en este elemento, el poder jurídico al que se refiere el párrafo precedente es inherente a la facultad del empleador de dirigir e imponer reglas en la actividad laboral. Es de relieve también el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre el trabajador, facultad que se circunscribe únicamente a la actividad laboral.
Nuevamente, otras dos características nos da este segundo párrafo. El primero, dirigir e imponer reglas. Lo mismo y lo obvio, ¿no? En toda empresa, la empresa impone sus reglas. Hacen el mismo contrato de trabajo, hace su reglamento interno, hace su política interna de asistencia, de uso de ropa de trabajo, de alcoholímetro, etcétera, etcétera. El empleador impone sus reglas dentro de la actividad. Y finalmente, hay un poder disciplinario. Dice, el empleador tiene la facultad de imponer disciplina dentro de su empresa. Y es también algo que todos nos imaginamos, todos sabemos cómo es, ¿no? Tienes que llegar puntual, si no, te voy a descontar. Tienes que realizar estas funciones, si no, te voy a llamar la atención. No tienes que incurrir en estas faltas graves, si no, te puedo despedir de forma justificada. Entonces, hay una característica de disciplina también. Entonces, subordinación y dependencia, ¿qué será? Muy básicamente, cuatro cositas. ¿Cuándo hay subordinación y dependencia? Cuando hay una persona, que es el empleador, que dirige el trabajo, que impone reglas y que ejerce un poder disciplinario. Y finalmente, la cuarta característica es que haya una obediencia de parte del trabajador. Ahorita cualquiera de ustedes, imagínense cualquier situación laboral, por ahí ustedes mismos son dependientes, trabajan en alguna institución, una empresa, o han trabajado, o son empleadores, y se van a dar cuenta que toda relación laboral tiene estas cuatro acciones o características. El empleador dirige el trabajo, dice, tienes que hacer así, de esta forma, tienes que atender al cliente así, tienes que atender la mesa de esta forma, tienes que ordenar las cajas así, se dirige. Se imponen las reglas, señores, hay esta reglamentación interna, por favor, la van a cumplir, hay este instructivo para todos, los van a cumplir, este comunicado, etcétera, etcétera. Poder disciplinario, nuevamente, si llegan tarde, hay la multa, si no vienen, falta injustificada, hay multa de 2 días de haber, etcétera, etcétera. Y obediencia, el trabajador va y obedece al empleador, ¿no? Si no hay nada de esto, no hay subordinación y dependencia, no hay relación laboral. Así de simple. Segunda característica, trabajo por cuenta ajena. ¿Qué dice este mismo auto supremo, el 362? Vamos a las últimas tres líneas de este párrafo y dice, desde este panorama, la doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige tres características esenciales. Que el costo de trabajo corra a cargo del empleador, que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio del empleador y que sobre el empleador recaiga el resultado económico, sea este favorable o adverso, sin afectar al trabajador. Muy bien, ¿qué quiere decir eso de forma resumida? Que el costo de trabajo corre a cargo del empleador. Claro, nuevamente, vayan a imaginarse todos una situación laboral suya o de otras personas. Si yo soy trabajador y voy a mi oficina donde soy trabajador dependiente y tengo un empleador, voy y tengo internet, tengo luz, tengo hojas, tengo una computadora, tengo el baño, tengo un montón de elementos que me ayudan a trabajar, pero yo no pago, pues, yo no pago el internet de la oficina, la luz, el ventilador, el aire acondicionado, no, yo no pago nada. ¿Quién paga? El empleador. El empleador corre con el costo del trabajo. El costo del trabajo es todo eso. El lápiz, la hoja, el cuaderno, la computadora, el micrófono, todo eso son gastos, costos que se necesitan para poder realizar el trabajo en una oficina. ¿Quién paga todo eso? El empleador. Entonces, si hay un lugar donde se están prestando servicios y hay una persona que está corriendo con todos los gastos, esa persona es el empleador y los demás serán los trabajadores. Esa es la característica de la relación laboral. Segundo, hay trabajo por cuenta ajena cuando el resultado del trabajo se incorpora al patrimonio del empleador. Lo mismo, yo trabajo en el supermercado, ¿no? Soy cajero. Vendemos todos los días, ¿no? Y la gente paga 200 bolivianos, 300, 500, 1000, 800, 500, yo cobro, 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 ¿no? Pero no me llega pues, a mí eso, ¿no? Eso va al empleador, a mí me pagan mi sueldo fijo cada mes.
Entonces, ¿dónde se va el resultado, ¿no? Los ingresos, las utilidades de la empresa? Se va donde el empleador. Entonces, tenemos eso, tenemos trabajo por cuenta ajena, tenemos relación laboral. Y finalmente dice, sea un resultado favorable o adverso, el trabajador no se debe ver afectado por el resultado. Entonces, muy teóricamente, porque a veces también tiene sus matices, nuevamente en este ejemplo del supermercado, puede ser que un mes no nos haya ido bien. Ha habido paros, hemos tenido que cerrar, lo que pasa, ¿no? En nuestro país todo el tiempo. Entonces, en el supermercado este mes no hemos tenido muy buenos ingresos, hemos gastado más de lo que ha ingresado, entonces hay un resultado desfavorable. Entonces, si pasa esto y hay una relación laboral, hay un trabajo por cuenta ajena, no va a salir el jefe y va a decir, señores, este mes no hemos tenido buenas ventas, lo siento, no vamos a pagar sueldos. No pasa eso, no debería pasar, ¿no? Entonces el sueldo llega de igual forma, no se afecta al trabajador. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias y de las conclusiones que podemos sacar de estas características? Y para hacer una buena comparación, las tres características de la relación laboral con las características de una relación civil. Hemos dicho subordinación y dependencia, dirigir el trabajo, imponer las reglas, facultad disciplinaria. En el ámbito civil lo que hay es independencia. El consultor, que viene a ser como el trabajador en la relación laboral, no sigue las reglas de la persona que le ha contratado, no hay un poder disciplinario para el consultor, nadie le dirige su trabajo, él solito hace su cronograma, su forma, su modo de trabajo, no recibe órdenes prácticamente, ¿no? El consultor o contratista. Así como hemos visto los ejemplos, el ejemplo de la oficina, ¿no? Donde va a recibir órdenes el trabajador. Podemos poner de ejemplo en la relación civil el plomero, digamos, ¿no? Yo en mi casa necesito un plomero, la cañería se ha roto, que llamo un plomero. Y yo no voy a decirle pues al plomero, señor plomero, usted tiene que arreglar la cañería de esta forma, tiene que poner aquí, va a venir de 8 de la mañana a 4 de la tarde con estas herramientas, usted va a trabajar así. Plomero se me va a reír, ¿no? Plomero va a decir, no, lo siento, señor, para empezar yo tengo que hacer esto de esta forma, con los repuestos que creo yo le va a necesitar. Y voy a venir mañana en la mañana y el sábado en la noche porque no tengo más tiempo y le voy a cobrar 5.000 bolivianos. ¿Está bien? ¿Lo acepta o no? Eso nos va a decir un plomero. ¿Por qué? Porque el plomero es un contratista que va a tener una relación, va a prestar un servicio, pero mediante una relación civil, sin subordinación y dependencia. Ahí está la diferencia, que es muy importante a la hora de identificar y realizar los contratos. Trabajo por cuenta ajena, como hemos dicho, el costo y resultados corren por cuenta del empleador. En la relación civil, el plomero va a comprar pues sus propias herramientas, para ir a la casa va a pagar su transporte, él va a tener su ropa, ¿no? Si necesita algo más, él va a comprar, él va a correr con los gastos. Obviamente nos lo va a cobrar, pero él es el que en el trabajo, para el costo del trabajo, para la ejecución del trabajo, él va a correr con los gastos. Y lo propio, el ingreso. Decíamos, ¿no? En el ejemplo del supermercado al principio, yo cajero veo que entra plata, pero al final me llega mi sueldito. En el caso del plomero, que tiene una relación civil, va a cobrar 5.000 bolivianos y los 5.000 bolivianos va a ir a su bolsillo, ¿no? Entonces, ahí están las características, las diferencias en el ámbito laboral y civil. Finalmente, el tema del salario, la remuneración, podemos confundirnos ahí porque al final al plomero también se le paga, ¿no? Lo que podemos concluir de diferencia es que el salario no se ve afectado por el resultado del trabajo, ¿no? Lo que también habíamos mencionado, mientras que en la relación civil, el pago que le hacemos al plomero, en nuestro ejemplo, puede depender del resultado que entregue, ¿no? Si el plomero entrega cualquier cosa, ni bien me entrega a los 5 minutos, se arruina la cañería que ha cambiado, pero voy a decir, pues no te voy a pagar 5.000, te pagaré 1.000 y lo demás, pues ya voy a invertir para traer otro plomero mejor, ¿no? O por ahí se atrasa, ¿no? Me dice, te voy a entregar en una semana. Ya, perfecto. Y yo en 2 semanas planifico un evento en mi casa, ¿no?
Y no, pues plomero entrega en un mes, me perjudica. Entonces le voy a decir, mira, señor plomero, me has dicho que me ibas a entregar en una semana, me ibas a cobrar 5.000 bolivianos, pero me estás entregando en un mes, me has perjudicado con el evento en mi casa, así que no, te pago 2.500 porque me has perjudicado. Igual que va a ser plomero, ¿no? Entonces hay ahí responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Entonces sí varía en el ámbito civil el tema de la remuneración. Bien, teniendo bien claras las diferencias entre lo que es relación laboral y relación civil, vamos a pasar a ver un tema también importantísimo y muy particular del ámbito laboral, que son las tareas propias y permanentes. ¿Qué quiere decir esto? La Resolución Administrativa 650 del año 2007, que está plenamente vigente, resolución administrativa emitida por el Viceministerio de Trabajo y Cooperativas de aquel entonces, pero sigue siendo una normativa vigente, establece lo siguiente. En este contexto, las tareas propias y permanentes son aquellas que están vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica. Entonces, ¿qué es una tarea propia de una empresa? La actividad principal, ¿no? O sea, a lo que nos dedicamos aquí en nuestra empresa, nuestra institución. Ahí como están los dibujitos, en el hospital, ¿qué es la tarea propia? La atención médica. ¿Quién hace la actividad propia y permanente? El médico, las enfermeras. Sin médicos, sin enfermeras, el hospital no es nada, no funciona. En la fábrica, ¿qué hacemos todo el tiempo? Fabricar productos. ¿Quién hace esa tarea propia y permanente? El obrero. Está todo el tiempo ahí fabricando. Sin obrero no hay nada, no hay producto, no hay empresa. En el colegio, ¿cuál es la actividad económica? La enseñanza. ¿Quién es la persona que hace las tareas propias en el colegio? ¿Quién enseña a los alumnos? La profesora. Sin profesores, un colegio no tiene razón de ser. Así de simple. Estas son las tareas propias y permanentes. ¿Y por qué permanentes? Porque obviamente para que el colegio funcione de forma permanente necesita personas, trabajadores que realicen las tareas propias. No podemos detener nuestras tareas propias. Para eso existe el colegio, el hospital, la fábrica, ¿no? Por eso se dice tareas propias y permanentes. Ahora bien, también existen las tareas propias y no permanentes. La misma resolución 650 nos dice, las tareas propias y no permanentes son aquellas que, siendo vinculadas al giro habitual y actividad principal, la actividad económica de la empresa, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales. Y nos da ejemplos la resolución. Tareas de suplencia por licencias, por bajas médicas, descansos pre y postnatales, tareas por cierto tiempo por necesidad de temporada, exigencias del mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios que requieran contratar de forma adicional trabajadores. Tareas por cierto tiempo en organizaciones cuya fecha de cierre está predeterminada. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Vamos al colegio que está ahí como ejemplo. Hemos dicho, los profesores hacen las tareas propias y permanentes, es decir, todo el tiempo tenemos profesores, el mismo profesor. Entonces, resulta que la profesora se embaraza, ¿no? Entonces, saca su baja médica, descanso pre y postnatal, 90 días. Entonces, el colegio no va a ir y decirles a los alumnos, lo siento señores, la profesora se ha embarazado, ha sacado su baja médica, hasta luego, nos vemos en 90 días, ¿no? No se puede. Entonces, ¿qué va a hacer el colegio? Contratar un suplente. Profesor suplente, venga por favor, usted va a dar clases en este curso, reemplazando a la profesora titular que está de baja médica, y usted va a dar esta materia por 90 días. ¿Por qué por 90 días? Porque usted está simplemente reemplazando a la profesora titular que va a volver en 90 días. Entonces, ¿este trabajador suplente va a hacer una tarea propia? Sí, va a enseñar, como hemos dicho, una tarea propia del colegio, pero va a ser una tarea propia y no permanente. La no permanencia, el que sea no consecutivo de esta tarea, ¿lo determinan las partes? No, lo determinan las circunstancias
excepcionales que pueden pasar en cualquier actividad económica. Y ahí están los ejemplos, ¿no? Licencias, bajas médicas, vacaciones, declaratorias en comisión, demanda extraordinaria de productos, lo vamos a ir viendo después en los contratos, pero por ejemplo, ¿no? Para ya ir haciéndonos la idea, yo tengo mi fábrica de puertas y al mes vendo 20 puertas, digamos, ¿no? Entonces 20, tengo mis 5 trabajadores y ahí vamos yendo bien. Y de golpe viene un pedido, viene un cliente y dice, estoy construyendo un edificio, tenía un contrato con una persona que me iba a entregar las puertas, pero ha pasado tal cosa, no me va a entregar las puertas, me ha fallado, necesito que usted me lo haga 100 puertas en 2 meses. Entonces yo digo, ok, ¿no? Le voy a cobrar esto, perfecto, pero obviamente, pues si con 5 trabajadores hago 20 puertas al mes, para hacer 100 puertas en 2 meses, o sea, 50 en un mes, voy a necesitar más trabajadores, de hecho. Entonces, a estos nuevos trabajadores les voy a contratar para hacer tareas propias, que son fabricar puertas, pero va a ser algo no permanente. ¿Porque a mí se me ocurre? No, porque hay una demanda extraordinaria de productos, ¿no? Entonces, las tareas propias y no permanentes son las excepciones dentro de una empresa. La regla es tarea propia y permanente. Bien, y finalmente vamos a ver, como les decía, la cronología de cómo se han ido regulando los contratos para llegar a lo que hoy por hoy está vigente. Primero, contratos en la Ley General del Trabajo, que como les he dicho, la Ley General del Trabajo es muy general, muy ambigua, muy de principios, muy de declaraciones, pero obviamente es la normativa principal, ¿no? En el ámbito laboral. Les decía, es del año 1939, es muy antigua y establece lo siguiente. El contrato de trabajo es individual o colectivo, según se pacte entre un patrono o grupo de patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores. Este artículo 5 le da más importancia a la cantidad de personas que pueden hacer un contrato. Claro, puedo yo, empleador, hacer un contrato individual con cada trabajador o puedo hacer un contrato colectivo, ¿no? En las empresas grandes, 200 trabajadores, no voy a hacer un contrato para cada uno, ¿no? Contrato colectivo, vengan todos, firmen, lo mismo, ¿no? El artículo 6 es uno de los más importantes porque establece lo siguiente. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye ley entre partes, lo que decíamos al principio, siempre que haya sido legalmente constituido. Y a falta de estipulaciones expresas, será interpretado por los usos y costumbres del lugar. Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, el contrato laboral, según el artículo 6 de la Ley General del Trabajo, puede ser verbal o escrito. Algo que creo en general todos conocen. Laboralmente el contrato verbal es válido, ¿no? No existe eso de que no tengo contrato contigo, no sé quién serás, ¿no? Vale el contrato verbal, tiene su eficacia jurídica. Y por otro lado dice, constituye ley entre partes, es decir, es obligatorio para cada una de las partes siempre que haya sido legalmente constituido. ¿Y esto a qué se refiere? A lo que hablábamos al principio, que el contrato esté de acuerdo con la normativa laboral vigente, que no haya renuncias a derechos laborales, que se aplique el principio de la primacía de la realidad, que no se abuse del trabajador, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es lo primero en materia de contratos. Muy general, qué tipos de contratos hay, cómo se los puede hacer, todos pueden ser verbales, los plazos, no dice nada la Ley General del Trabajo. Bien, se han ido dando cuenta de la dinámica empresarial. Entonces vienen las resoluciones ministeriales. Primero, resolución ministerial 283 del año 1962. Empieza a regular los contratos a plazo fijo. Dice, establécese que el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Ya nos dice algo.
que la regla es el contrato indefinido, es decir, la tarea propia y permanente, ¿no ve? La regla. Sin embargo, dice, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso, el contrato deberá ser forzosa e imprescindiblemente suscrito de forma escrita. Su duración no excederá de un año. Podrá ser renovado por una sola vez, siempre que el empleador pruebe ante la autoridad competente la necesidad de renovar, que en ningún caso podrá ser por más de un año. Y si vencido el término estipulado subsisten las actividades para las que el trabajador fue contratado, se opera la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido. Esta sola resolución ministerial, que es un párrafo, nos regula el contrato a plazo fijo y nos da las 5 características del contrato a plazo fijo. Como ven, son reglas por todo lado y sanciones por todo lado para el empleador, obviamente, ¿no? Porque el empleador es el que hace el contrato. Entonces, ¿qué nos dice primero? Primero que el contrato a plazo fijo debe hacerse de forma escrita. Entonces, ya aquí tenemos una excepción a la regla del artículo 6 de la Ley General del Trabajo. Contrato a plazo fijo no puede ser verbal. Nos están diciendo aquí, tiene que ser escrito. Perfecto. Segundo, no puede ser por más de un año. Máximo puede ser un contrato a plazo fijo de un año. Puede ser 10 meses, 8 meses, 6 meses, pero no más de un año. Puede ser renovado por una sola vez. Es decir, puedo tener un contrato a plazo fijo y luego otro contrato a plazo fijo, no más. Si se necesita, si se sigue necesitando a este trabajador, entonces, ¿qué va a pasar? Va a operar la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un contrato a plazo fijo por un año, lo renuevo por una sola vez por otro año y luego sigo necesitando al trabajador y lo vuelvo a contratar, este tercer contrato ya no va a ser a plazo fijo, ya no puede ser a plazo fijo, va a ser indefinido. Bien, luego, ¿qué pasa? Viene la resolución ministerial 193 del año 1972, que dice lo siguiente. Los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda recontratación, lo que decíamos, ¿no? Primera, segunda, el tercer contrato, en otras palabras. Y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa. Nos da ya aquí un elemento nuevo. En los contratos a plazo fijo, si estamos contratando para labores propias del giro de la empresa y hacemos un tercer contrato, ahí sí se vuelve este contrato indefinido. Tiene que ser una labor propia, una tarea propia de la empresa, ¿no? Como veíamos al principio. Segundo, a excepción de los trabajadores por temporada que necesariamente quedan cesantes cierto tiempo del año, caso en el cual deberá preferirse la recontratación de los trabajadores que prestaron su servicio anteriormente. No muy claro, pero de cierta forma, esta resolución del año 1972 ya nos empieza a regular el trabajo, perdón, el contrato por temporada. Nos dice, estas reglas del plazo fijo no puede aplicar a los trabajadores por temporada, porque los trabajadores por temporada, por la naturaleza de ese contrato, que lo vamos a ver después, quedan pues cesantes cierto tiempo del año, ¿no? La zafra, la cosecha, la caña de azúcar, etcétera, tienen un tiempo, ¿no? Donde se trabaja en el campo. Y después ya no hay, o sea, ya no hay objeto de trabajo. Entonces, los trabajadores quedan sin trabajo. Lo único que nos dice este artículo 2 es, para el próximo año, la próxima temporada, lo que yo tendría que hacer es volver a llamarles a los anteriores trabajadores del año pasado y decirles, vuelvan por favor, ¿no? Se deberá preferir su recontratación. Y finalmente el artículo 3, que es también muy importante para los contratos a plazo fijo y que en realidad hoy por hoy se aplica a los contratos indefinidos también, dice, se exceptúa
el caso de la recontratación pasados los 3 meses de su cesantía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago un contrato a plazo fijo de un año y inmediatamente al día siguiente hago otro contrato a plazo fijo por otro año, tenemos dos contratos a plazo fijo. Y luego viene el tercero, igual, y de forma inmediata, ya tenemos contrato indefinido. Este artículo 3, ¿qué nos dice? Si yo tengo un contrato a plazo fijo del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, y de ahí enero, febrero, marzo del 2025, no trabaja el trabajador y recién a mediados de abril lo vuelvo a recontratar al trabajador, no va a ser una recontratación. Como han pasado 3 meses de cesantía, ese contrato a plazo fijo nuevo no va a ser un segundo contrato en la misma relación laboral, va a ser un primer contrato, una nueva relación laboral. ¿Por qué? Porque han pasado más de 3 meses. Dicho de otra forma, para cortar la continuidad de los contratos a plazo fijo y evitar, digamos, una conversión a contrato indefinido, hay que esperar por lo menos que pasen 3 meses de cesantía. No una semana, no 3 días, 6 días, como algunas veces se piensa, ¿no? O hacen en algunas empresas. Son 3 meses para cortar la continuidad de los contratos a plazo fijo. Bien, tipos de contratos según el tipo de tareas. Decreto Ley número 16187 del año 1979. Por eso hay que verlo cronológicamente, ¿no? Para que uno se vaya dando cuenta cómo se van regulando más los temas de los contratos. Artículo primero. El contrato de trabajo puede celebrarse de forma oral o escrita. Ya nos decía el artículo 6 de la Ley General del Trabajo. Por tiempo indefinido, por plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual. Ya nos empieza a regular muchos más tipos de contrato. Empieza a aparecer ya el contrato por temporada de forma más clara, el contrato por realización de obra o servicio, recién aparece acá. Contrato condicional o eventual. A falta de estipulación escrita, dice, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario. Ah, bueno, ahora sí aquí que nos pone una regla muy, muy importante. Ya no es solamente el contrato a plazo fijo, como decía la resolución 283 del año 1962, sino que aquí nos dice, si no hay un contrato escrito, presumimos que es un contrato indefinido. Dicho de otra forma, todos los contratos que no son indefinidos, es decir, a plazo fijo, temporada, realización de obra o servicio, tienen que ser necesariamente realizados por escrito. Otra conclusión, el contrato verbal solamente puede ser contrato indefinido. Entonces, vean cómo cronológicamente vamos llegando a las conclusiones de reglas generales a las excepciones. Entonces ya no es tan simple como muchas personas en general piensan, el contrato laboral puede ser verbal o puede ser escrito. No, contratos que no son indefinidos deben ser escritos. El único contrato que puede ser verbal es el contrato indefinido. Muy, muy importante para la aplicación de los contratos. Bien. Artículo 2. No está permitido más de 2 contratos sucesivos a plazo fijo. Eso ya lo sabíamos de las 2 resoluciones ministeriales anteriores. Tampoco está permitido contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa. De cierta forma nos decía eso la resolución del año 1972, pero aquí está un poco más claro. Si yo tengo, nuevamente el ejemplo del colegio, a la profesora que va a hacer tareas propias y permanentes, no le puedo dar un contrato a plazo fijo. Legalmente, el artículo 2 del decreto ley 1687 dice, si usted va a realizar tareas propias y permanentes en su empresa, no está permitido contratos con plazo. Usted tiene que tener un contrato indefinido, salvo, obviamente, como decía la resolución administrativa 650, que haya una situación excepcional, pero que esté pues probada, ¿no ves? Decíamos en el ejemplo
la baja médica. La baja médica va a tener su certificado de incapacidad temporal del ente gestor de salud, ¿no? De la caja. Puede ser salida de vacaciones, va a haber un memorándum de otorgación de vacaciones. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Puede ser una declaratoria en comisión, va a haber una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo que declara en comisión al dirigente del sindicato, ¿no? Entonces, van a haber siempre motivos para que yo pueda hacer contratos por tiempo, con plazo, en tareas propias de la empresa. Si no hay estos motivos, estos justificativos, no puedo hacer contratos a plazo fijo. Tienen que ser contratos indefinidos. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato a tiempo indefinido, ¿no? Ya lo habíamos visto. Finalmente, el Decreto Supremo 521 del año 2010, en el artículo 4 en este caso, dice lo siguiente. Cuando se constituye una relación que simule una modalidad no laboral, pero que en la misma hayan concurrido las características de una relación de trabajo, esta se considerará como una relación laboral en todos sus efectos. Nuevamente, ¿qué aplicamos aquí? ¿Qué nos está diciendo este artículo 4? Está aplicando la irrenunciabilidad, la primacía de la realidad y la estabilidad laboral. Y el principio protector también. Todos los principios que hemos visto están en este artículo 4, que dice que si yo contrato a mi trabajador, volveremos al colegio, volveremos al colegio. Contratamos a la profesora y le damos un contrato civil, ¿no? Y le decimos, señora profesora, usted va a ser contratada como consultora. No va a tener aguinaldo, que vacaciones, prima, bono de antigüedad, nada. Usted es consultora civil. Se le va a pagar cada mes su honorario, nada más. La profesora sabe que hay un montón de profesores atrás, entonces va a decir, ya, ok, firmo, ¿no? Entonces, obviamente esto va a ser el empleador para no otorgar derechos laborales ni beneficios sociales. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 4? Si pasa esto, esta profesora, este contrato que ha firmado la profesora con el colegio, va a ser nulo y se va a considerar como una relación laboral con todos sus efectos. Efectos que son los derechos laborales y beneficios sociales. Como ven, en todo esto está el derecho laboral protegiendo al trabajador. Bien, conclusiones de esta parte, digamos, teórica, doctrinal de los contratos de trabajo. Primero, si hay características de una relación laboral, no hay donde modificar, hacernos a los que no, yo sé un contrato que es bueno para la empresa, ¿no? Porque escuchamos aquí, ¿no? Vienen y me han dicho que hay un tipo de contrato, un abogado una vez me lo ha hecho, me ha dicho que esto, que el otro. Nada. Si hay características de relación laboral, hay un contrato laboral. Listo, no hay donde perderse. Si no hay las características de relación laboral, si no hay subordinación, no hay dependencia, no hay trabajo por cuenta ajena, no hay quien dirija el trabajo, no hay órdenes, no hay disciplina, etcétera, todo lo que hemos visto, podemos ver de hacer un contrato civil, de comercial, de sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos analizar ya la situación. Pero, ¿qué nos dice esto? ¿Qué sacamos de esta conclusión? Cuando venga un cliente, cuando tengamos que hacer en nuestra empresa un contrato laboral, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Analizar si hay características de relación laboral. Hay, listo, contrato laboral. No nos perderemos en otras cosas. Bien, conclusiones sobre temas de tareas propias y permanentes. Si en nuestra relación laboral hay tareas propias y permanentes, entonces mi contrato laboral tendrá que ser un contrato laboral indefinido. Lo acabamos de ver. La resolución ministerial 193 del año 72, el decreto ley 16187, todas esas normativas que nos han dicho, si hay tareas propias y permanentes, el contrato o la relación laboral debe ser indefinida, no puede ser a plazo. Y los mismos términos nos dicen, ¿no? Tarea propia y permanente, forma permanente, todo el tiempo. Entonces, ¿qué necesito? Un contrato laboral indefinido, que se haga todo el tiempo. Simple.
Tareas propias y no permanentes, los que hemos dicho, ¿no? Que llegan de suplencia, de forma excepcional. Entonces, para ellos, obviamente, va a haber un contrato laboral, porque es una tarea propia, pero puede ser un contrato eventual. Tendremos que analizar si puede ser el contrato a plazo fijo, por temporada, a realización de obra, de servicio, y eso lo vamos a analizar cuando veamos ya los tipos de contratos. Tareas no propias y permanentes. ¿Puede haber tareas que sean no propias y permanentes en una empresa? Claro que sí. Por ejemplo, a ver, y depende, ¿no? Va a depender. Digamos, el hospital. El hospital necesita contratar un encargado de marketing, ¿ya? ¿Es una tarea propia el marketing en un hospital? No, es una tarea no propia, ¿ok? Pero el hospital lo que necesita es marketing constante. Todos los meses necesito a alguien que todo el tiempo me haga el marketing, muestre nuestros servicios, que nuestros médicos son los mejores, nuestros equipos de última tecnología, etcétera, etcétera. Entonces necesito un encargado de marketing de forma permanente. Es una tarea no propia y permanente. Entonces, ¿qué tipo de contrato hago ahí? Hay que analizar si existen características de relación laboral o no. Porque puede ser, primera opción, que el hospital diga, contrataremos a un encargado de marketing interno, de planta, de planilla, como se le llama, ¿no? Entonces, usted es encargado de marketing, ok, le voy a contratar para que venga al hospital medio tiempo, 4 horas al día, ¿ok? De 8 a 12 va a venir, se le va a dar su computadora y usted ahí va a diseñar los artes para el Facebook, los videos para el TikTok, va a pensar también cómo vender los servicios, los lemas, etcétera, etcétera. Va a venir con horario, control de asistencia, va a poner su huellita en el control biométrico, se le va a dar un contrato con sus funciones y se le va a pagar un sueldo cada mes. ¿Está bien? Ok. Este encargado de marketing está haciendo una tarea no propia y permanente, pero con características de relación laboral. Entonces tendremos que hacerle un contrato laboral. Y obviamente podremos ponerle un contrato, perdón, un plazo fijo. Podrá ser, pero tendrá que ser un contrato laboral, ¿no? Podemos decirle, te necesitamos por un año, ¿ok? Perfecto, por 6 meses, por 10 meses, ¿ok? Pero esa relación va a ser laboral. Segunda opción, necesitamos un marketing para el hospital, pero no necesitamos pues que venga aquí el encargado de marketing. Contrataremos un consultor de marketing independiente y pues le decimos que necesitamos, etcétera, y que nos vaya enviando cada día los artes para el Facebook, Instagram, los videos, el que nos lo piense ahí con sus ayudantes y demás. Y listo. Así no pagamos sueldo, no generamos derechos laborales, no tenemos carga social. Ok, perfecto. Entonces se contrata un consultor. Ahí no va a haber horarios, no va a haber control de asistencia, no va a haber reglas, disciplina, nada. Va a haber una relación civil de consultoría. Entonces, en este caso, hay una tarea no propia que es permanente, pero no hay características de relación laboral. Por tanto, en este caso, se puede hacer un contrato civil de prestación de servicios. Así de simple. Y finalmente, pueden haber las tareas no propias y no permanentes. Por ejemplo, igual el hospital. El hospital necesita pintura, ¿no? Hay que pintar el hospital porque se está descascarando ya por tanto sol. Necesitamos un pintor. Perfecto. Contratamos un pintor, el pintor viene y dice, abucha, es grande, es harto, ok, voy a pintar en 2 meses. Bien, perfecto. ¿El pintor va a hacer una tarea propia en el hospital? No, es una tarea no propia. ¿Va a hacer una tarea permanente? No, no va a pintar para siempre. Va a pintar por 2 meses. Entonces, no es ni propia ni permanente, no va a haber una relación laboral, entonces ahí de hecho puede haber o va a haber un contrato civil o comercial. Entonces, lo que tenemos que hacer para ver, como ustedes están viendo, lo que les decía desde un principio, para hacer un contrato laboral
no es tan simple como para hacer un contrato civil o comercial, donde simplemente usted qué quiere, usted quiere, va a pagar, no va a pagar, ¿cómo? Listo, contrato, ¿no? En lo laboral no. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar las características, relación laboral, las tareas propias y permanentes, qué tipo de tareas propias y permanentes, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos viendo para recién poder decir, este contrato vamos a hacer. Conclusiones rápidas. Contrato laboral puede ser verbal o escrito. Hemos dicho que esa es la regla, ¿no? Si hay características de relación laboral, hay contrato laboral. El contrato laboral puede ser indefinido o eventual. Dentro de eventual le vamos a llamar a toditos, ¿no? Plazo fijo, temporada, etcétera. Son eventuales porque tienen sus fechas de finalización. El contrato debe ser indefinido para tareas propias y permanentes. Eso también ya sabemos muy bien. El contrato puede ser eventual para tareas que sean propias, pero no permanentes. Los contratos eventuales deben ser escritos. Solamente el contrato indefinido puede ser verbal. No existe entonces el contrato eventual verbal, ¿no? Todo el tiempo igual vienen a la oficina y demás. Tengo mi empresita, que esto, que lo otro. Ay, ay, ¿cómo son sus relaciones con los trabajadores? Ah, no, toditos están a plazo fijo. Ah, ya, qué bien. ¿Y tienen contratos, sus contratos escritos? No, no, verbal nomás, ¿no? Entonces, como verbal se puede en lo laboral, hay que explicar ahí, ¿no? No, señor. Contratos verbales solamente pueden ser indefinidos. No puede usted tener un contrato verbal a plazo fijo. Tiene que ser ese escrito. Todo contrato, sea civil, comercial, etcétera, que encubra una relación laboral, es nulo subsistiendo los derechos laborales. Se pueden realizar contratos civiles para tareas que no son propias, como veíamos el ejemplo del pintor, ¿no? Del hospital. Un contrato laboral es ley entre partes, siempre y cuando en el contrato no se renuncie a derechos laborales. Así de simple. El contrato eventual debe tener un respaldo del por qué esta relación laboral no es indefinida, lo que decíamos también, ¿no? No es que al empleador simplemente se le puede ocurrir y decir, te contrataré 6 meses, 3 meses, a ver qué va, 8 meses, 10 meses. No. Para hacer un contrato a plazo fijo en una tarea propia y permanente, tiene que haber un motivo. Decíamos, ¿no? Vacaciones, baja médica, o en otros casos, una demanda extraordinaria de productos, un contrato de servicio, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo en los contratos. Bien, para ya empezar a ver los tipos de contratos, que ahorita no nos va a quedar mucho tiempo, pero vamos a iniciar por lo menos, vamos a ver los siguientes tipos de contratos de trabajo. Primero, los que realmente son tipos de contratos, que son el contrato indefinido, que es el contrato principal, el contrato regla, como hemos visto, ¿no? El contrato es estándar, común, típico, y los contratos que son las excepciones, contrato a plazo fijo, el contrato de realización de obra o servicio, contrato por necesidad de temporada, contrato por demanda extraordinaria de productos y el contrato de aprendizaje. También vamos a ver otros tipos de contratos que no son subtipos como tal, sino son ciertas características que se pueden aplicar a los anteriores tipos de contratos. El contrato por destajo, el contrato por jornal, el contrato de personal de confianza, el contrato de teletrabajo o el contrato de actualización o formalización. Bien, para concluir la... Ah, no, tenemos todavía tiempo. Bien, entonces vamos a empezar a ver las características de los contratos. Primero, como les decía, la normativa laboral es muy corta, muy ambigua, muy simple en ciertas formalidades. Y como ven, el único artículo que establece el contenido que debe tener de forma obligatoria un contrato laboral, un documento laboral, es el artículo 7 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Lo cual no quiere decir que solamente estos requisitos tienen que tener. Lo dice el mismo artículo. El contrato individual deberá contener por lo menos las siguientes estipulaciones. Entonces,
Mínimamente, el contrato de trabajo debe tener lo siguiente. Primero, nombre, apellido, paterno y materno, razón social de los contratantes. Obvio, ¿no? Casi en todos los contratos tenemos lo mismo. Segundo, edad, nacionalidad, estado civil, domicilio del trabajador. Entre paréntesis, muy rápidamente, todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, que son la elaboración de los contratos, va a ir de cierta forma dirigido a la parte empleadora, porque el empleador es el que hace el contrato, ¿no? Como decíamos, el trabajador va y pide trabajo, nada más. Entonces, el que tiene que hacer toda la dinámica, el contrato, elaborarlo, implementarlo, es el empleador. Entonces, desde la visión del empleador es la que vamos a analizar y estudiar los contratos. Hemos dicho, para el trabajador tiene todo el derecho laboral, los derechos laborales, los principios y toda la teoría que hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos a ver, nos vamos a poner un poco en la óptica del empleador en todo lo que vayamos a ver para elaborar los contratos, porque siempre es el empleador el que elabora el contrato. Volviendo y cerrando el paréntesis. En este segundo punto, edad, nacionalidad, estado civil y domicilio del trabajador. ¿Por qué? Puede parecer tal vez un poquito antiguo que esté todo esto, pero sí tiene su importancia. Primero, edad. En nuestro país es legal trabajar desde los 14 años. Sin embargo, entre los 14 y los 18 años se necesitan algunas formalidades. Por ejemplo, el permiso de los padres del adolescente que está trabajando y además una autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, si yo como empresa, como empleador, contrato a un trabajador, hago mi contrato de trabajo y ni le pregunto su edad y resulta que había tenido 17 años, cuando me haga una inspección el Ministerio de Trabajo me va a decir, ¿y este trabajador cuántos años tiene? Ay, no sé, le va a ir a preguntar, le va a pedir su carnet, 17. ¿Dónde está su permiso del ministerio de sus papás? No tengo, listo, multa. Entonces, por eso es tan importante el tema de establecer la edad y al momento de contratar, obviamente, pedir los respaldos, ¿no? El carnet de identidad, etcétera, etcétera. Por ese lado es importante el tema de la edad. Y pasa, no crean que no pasa, especialmente en empresas que trabajan mucho en el área rural o con trabajos que son muy manuales, ¿no? De poca instrucción. Entonces, a ver, ¿quién puede, no sé, llevar estas bolsas a los camiones hoy día? Yo de todos los que están pasando, ¿no? Ya lleven. Y por ahí casi toditos son adolescentes, ¿no? 16, 17 años. Pasa y luego por ahí alguno, oye, tú has trabajado bien hoy día, quédate, ya listo. Y la empresa por cómoda no hace su contrato, no pide nada y está con un trabajador menor de edad sin cumplir los requisitos y formalidades. Bien, nacionalidad. Muy irónicamente, en estos tiempos donde hay la misma constitución política del Estado, convenios internacionales, tratados, etcétera, etcétera, que dicen que no se puede discriminar por nacionalidad, sigue vigente el artículo 3 de la Ley General del Trabajo, que establece que en las empresas no puede haber más del 15% de trabajadores extranjeros. A mí me parece que va totalmente en contra de este tema de la no discriminación. Hay algunas personas, incluso el mismo Tribunal Constitucional ha declarado constitucional este artículo, con el argumento de que se tiene que proteger el trabajo de los bolivianos, ¿no? De los nacionales. Está bien, puede tener su fundamento, ya es tema de opiniones, pero para mí, yendo a la regla total de la no discriminación por nacionalidad, hay una contradicción tremenda. Pero bueno, entonces tenemos la vigencia de este artículo 3 de la Ley General del Trabajo que establece eso. Entonces, tenemos también que tener cuidado en eso como empleadores, nuevamente, a la hora de reclutar y hacer los contratos, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 puestos en mi empresa, máximo podré tener uno que sea extranjero. Entonces, ya si tengo otra vacante y viene un extranjero y lo contrato, ya estoy en el 20%, 2 de 10.
Entonces, si ni me interesa de dónde es, no le pido nada, hago el contrato, voy a estar incurriendo en una falta y pasible a una multa de parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, por eso es también tan importante como la edad el tema de la nacionalidad. Tema de estado civil. Ya no genera tanta influencia porque, claro, en su momento, como ustedes saben, nuevamente la Ley General del Trabajo es de los años 30, donde ni siquiera estaba reconocido el concubinato, ¿no? O el matrimonio de hecho. Entonces, antes sí era muy importante el estado civil, porque obviamente se establecía que la esposa tiene el derecho al 50% del sueldo del trabajador, o viceversa. El esposo tiene el derecho al 50% del sueldo de la trabajadora, ¿no? Y eso está establecido en la Ley General del Trabajo. Sin embargo, hoy por hoy el estado civil un poquito ya queda ya no tan influyente porque está reconocido hoy por hoy el concubinato, entonces, y toda la normativa, ¿no? De civil y de familia, la cual da derechos a las parejas de hecho, en este caso, ¿no? Pero el Estado civil sigue establecido ahí en el inciso B del artículo 7, entonces hay que consignarlo igual. Soltero, viudo, casado, etcétera. Y el domicilio más que un requisito es una parte importantísima, nuevamente en este caso, para el empleador. ¿Por qué? Por muchas posibilidades que pueden suceder en el trabajo. Te contrato como preventista en mi empresa de venta de producto masivo. Ok, vas, consigues clientes, das productos a crédito, luego vas a ir a cobrar, entonces vas, vienes, consigues bien. Resulta que un día haces cobros de 20.000 bolivianos y nunca vuelves, nunca volvió el trabajador. Todos los días pasa esto, la verdad. Ya, todas las semanas, no diría todos los días. Todo el tiempo hay clientes. Pucha, mi trabajador, el preventista no aparece, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a buscarle a su casa. ¿Qué más vamos a hacer si no aparece? Y claro, si no hemos tenido cuidado en, uno, establecer el domicilio en el contrato y además pedirle los datos de su domicilio, vamos a ir a ver la fotocopia de carnet que nos ha dado y dice eh, avenida tantos, tantos, kilómetro 5. ¿Dónde será su casa? Entonces, no señor, domicilio hay que poner calle, entre qué otra calle y otra calle, número, casa de 2 pisos, color tantos, tantos. Y al pedir los documentos del domicilio, foto del domicilio y croquis de Google Maps. Ay, pero tanto están acosando al trabajador. Lo siento, señor. Si usted se va a llevar dinero de la empresa, yo tengo que saber dónde buscar. Y no solo puede ser eso. Otro motivo, trabajamos y un día X ya no viene el trabajador. Le llamamos, ¿no? A ver dónde estará, qué habrá pasado, no contesta. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde le buscamos? Si no tenemos el domicilio bien establecido, ¿dónde le vamos a ir a buscar? Ahora, ¿habrá abandono de trabajo? ¿No habrá abandono? ¿Hacemos su finiquito? ¿No hacemos su finiquito? Esperamos que venga a cobrar, le depositamos en el Ministerio de Trabajo, en fondos en custodia, se hace todo un lío, ¿no? Entonces, para eso, domicilio bien establecido. Y finalmente, puede pasar un tema de sanciones, ¿no? El trabajador ha hecho aquí algo, ha cometido una falta, entonces hay que sancionarlo, etcétera. Bien, le notificaremos un proceso interno. No quiere recibir por nada del mundo, ni viene ya a la empresa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir con un notario y notificarle en su domicilio. ¿Dónde vamos a ir si no tenemos el domicilio exacto del trabajador? Entonces, todas estas posibilidades es tan importante, como les decía, no solo poner el domicilio del trabajador en el contrato bien específico, sino tener todos los respaldos de dónde es ese domicilio. Bien, inciso C. Naturaleza del servicio y el lugar donde será prestado. Nuevamente, ¿no? La Ley General del Trabajo experta en dejar dudas. Naturaleza, servicio, ¿qué es? Con la práctica se ha establecido que la naturaleza del servicio viene a ser el cargo, o sea, lo que va a hacer el trabajador, y sus funciones, ¿no? Sus actividades que va a ejecutar en el contrato. Y el lugar donde será prestado, está bien, hay que poner el lugar, dependiendo qué tipo de trabajo es, qué tipo de cargo.
obviamente podremos abrir, ¿no?, la posibilidad de traslados. Ya lo vamos a ir viendo con las cláusulas. D. Determinación de si el trabajo o servicio se efectuará por unidad de tiempo, de obra, por tarea o destajo, por dos o más de estos sistemas. ¿Qué quiere decir esto? En general, son dos las formas en las que yo puedo contratar. Por unidad de tiempo, es decir, vas a venir 8 horas y te voy a pagar tanto. Vas a venir 8 horas todos los días, de lunes a sábado, y te voy a dar un sueldo mensual. O podemos decir, vas a venir 8 horas, pero vas a venir a hacer estas tareas, estos productos, ¿no? Vas a venir, eh, volveremos al ejemplo de la fábrica de puertas, ¿no? Te voy a contratar por destajo, no por tiempo. Entonces tú vienes cada día a las 8 de la mañana, terminas de hacer 2 puertas y te vas a tu casa. Si tus 2 puertas las haces hasta las 2 de la tarde, bien por ti. Si lo haces hasta las 10 de la mañana, mucho mejor por ti. Si lo haces hasta las 7 de la noche, ni modo, pero tú tienes que hacer 2 puertas cada día. Entonces, ¿qué es eso? Por destajo, por tarea, ¿no? No hay una unidad de tiempo, no hay un horario. Entonces hay que establecer esto en el contrato. Monto, forma y periodo de pago de la remuneración. Lo mismo, ¿no? Puede haber sueldo mensual, semanal, quincenal, diario. Puede haber, se puede pagar el sueldo también hasta cierta fecha. El artículo 53 de la Ley General del Trabajo da un plazo máximo de 30 días para pagar el sueldo, pero podemos establecer en el contrato que se va a pagar hasta el 10, hasta el 5, hasta el 15, ya dependerá de nosotros. El monto, obviamente, hay que establecerlo bien claramente en el contrato. El plazo del contrato hay que establecer si es indefinido, plazo fijo, por temporada, etcétera, etcétera. Lugar y fecha, usualmente todos los contratos, saben, tienen lugar y fecha al final, ¿no? Se pone La Paz, 27 de mayo de 2024. Y el inciso H, que es muy particular de los contratos laborales. Dice, inscripción de sus herederos, del trabajador, con indicación de nombres y edad para los efectos de las disposiciones concernientes a las reparaciones de riesgos profesionales. Lo mismo, ya ha quedado un poco desactualizado porque hoy por hoy ya tenemos normativa de familia, el tema declaratoria de herederos, ¿no?, el Código de Seguridad Social, cómo hacer las denuncias por accidentes y demás, pero este artículo 7 y su inciso H sigue vigente. Entonces, más que todo, si vamos a ir a hacer visar este contrato laboral, en el Ministerio de Trabajo nos van a pedir este inciso H. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una cláusula específica de herederos. Explicarle al trabajador, mire, señor trabajador, aquí está el artículo 7 del decreto, que son los requisitos del contrato, y me pide que ponga yo un heredero suyo. No se asuste, no se complique, no está declarando sus herederos, su herencia, no. Simplemente alguien, puede ser su hijo, su esposo, su esposa, su hermano, su papá, cualquier familiar, solamente para llenar esta formalidad, ¿no? Entonces hay que explicarles un poco al trabajador. Y no, en general es eso, ¿no? Porque luego, si pasa algo realmente, fallecimiento en el trabajo, un accidente laboral, los hijos, los familiares van a proceder conforme a la normativa de la ley 603 del Código de Familias para la declaratoria de herederos, ¿no?, y la normativa civil. Entonces, hay que explicarle cito al trabajador y que nos dé el dato de una persona, ¿no?, de un familiar, y pare de contar, no es más. Bien, ahora sí vamos a empezar a ver cada tipo de contrato, sus características y sus cláusulas. No vamos a ver de todas las cláusulas. Vamos a ver el contrato general, el contrato regla, el contrato típico, que es el contrato laboral indefinido. Vamos a ver toditas las cláusulas que debe tener un contrato indefinido, obviamente desde nuestra perspectiva y experiencia, que es lo que siempre nos ha servido. Y luego los contratos a plazo fijo, temporada, los demás tipos de contratos, vamos a ver simplemente las cláusulas que cambian o se modifican respecto del contrato indefinido, ¿no? Para no hacerlo muy repetitivo. Bien, contrato indefinido.
Contrato indefinido, hemos dicho, es la regla, el contrato estándar, común, típico, general, como lo queramos llamar. Dentro de un sistema ideal, ¿no? En general, del derecho laboral, de una economía, etcétera, todos los contratos de trabajo deberían ser indefinidos, ¿no? Claro, todos quisiéramos tener pues un trabajo estable y para siempre, ¿no? Podemos programar nuestras vacaciones, podemos sacar créditos, ¿no? Programar nuestra vida familiar, si sabemos que nuestro trabajo va a ser para siempre. Pero obviamente, por muchas circunstancias, las mismas naturalezas de los trabajos, de las tareas o situaciones económicas como la actual, esto no sucede siempre así. Entonces, el contrato idealmente, en general, tiene que ser todo indefinido, pero puede que no sea así. El contrato indefinido, hemos dicho, otorga estabilidad laboral al trabajador. Acuérdense del principio de estabilidad laboral que decía, el trabajador tiene derecho a permanecer en su contrato, en su trabajo, perdón, de forma indefinida, hasta que se jubile, siempre y cuando no incurra en una causal justificada de despido. Entonces, el contrato indefinido es el que otorga la mayor estabilidad laboral al trabajador. El contrato indefinido está sujeto al famoso periodo de prueba de 3 meses o 90 días, como se lo suele denominar, según el artículo 8 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, ¿no? El periodo de prueba está plenamente vigente, es de 3 meses y vamos a ver más adelante que solo está aplicable el periodo de prueba para los contratos indefinidos, no para los demás contratos. Lo vamos a ver ahorita. Decíamos también ya adelantando, la única forma de rescindir, resolver, terminar un contrato indefinido desde la perspectiva del empleador es mediante un despido justificado. Un despido justificado que tenga o sea la consecuencia de que el trabajador incurra en una causal legal de despido, la cual, sin embargo, no se puede aplicar de forma directa. Hay que realizar lo que se llama un proceso interno. También lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empleador no puedo un día mirar y decir, ah, no, mira, este trabajador está cometiendo una falta, ¿no? Un incumplimiento de mi contrato porque está haciendo tal cosa. Memorándum de despido porque yo he visto que ha hecho la falta, entonces, chao. Eso no puede suceder, no puede haber. Lo que hay que hacer es, si yo veo, me dicen, me he enterado que el trabajador ha cometido una falta grave, tengo que hacer un proceso interno para determinar el despido justificado de este trabajo. El contrato indefinido está dirigido a los trabajadores que realizan tareas propias y permanentes en una empresa, ¿no? Eso ya lo hemos repetido varias veces. Bien, vamos a ver las cláusulas hasta donde nos dé el tiempo. Cláusulas obligatorias, que son las que están en el artículo 7 del decreto reglamentario, cláusulas estratégicas muy recomendables y cláusulas opcionales. Nos vamos a ir bien. Primera cláusula, partes. Como hemos dicho, hay que especificar bien los datos del trabajador cumpliendo el artículo 7 del decreto reglamentario y tener especial cuidado dentro de todos los datos que están en esta cláusula en el tema del domicilio del trabajador. Cláusula de antecedentes, totalmente opcional en el contrato indefinido, porque como es indefinido y ya lo estamos contratando al trabajador, no afecta, no influye el explicar por qué lo estamos contratando, ¿no? En esta cláusula y en general en todos los contratos civiles, comerciales, se detalla un poquito el motivo, ¿no? ¿Por qué estamos iniciando una relación laboral? Pueden ni siquiera establecer en el contrato indefinido la cláusula de antecedentes, no va a afectar. Pero ¿por qué lo ponemos como opción? Para luego comparar con los demás tipos de contratos, a plazo fijo, de los eventuales, donde esta cláusula de antecedentes se convierte en la cláusula más importante en los demás tipos de contratos. ¿Por qué? Porque ustedes ya se dan cuenta, cuando contratamos a plazo fijo, a realización de obra o servicio por temporada, hemos dicho estos contratos no nacen de la voluntad del empleador, nacen de un motivo
Por algo estamos contratando a un trabajador a plazo fijo, por una vacación, por una baja médica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde vamos a explicar ese motivo? En la cláusula de antecedentes. Entonces, si bien en el contrato indefinido esta cláusula no tiene mayor relevancia, en los demás contratos eventuales que vamos a ver después, esta va a ser la cláusula principal, porque va a ser la que va a darle sentido y respaldo y motivo y justificación a los contratos eventuales. Bien, cláusula de objeto. Obligatoria, obviamente, decíamos, ¿no? En el artículo 7 del decreto reglamentario estaba como naturaleza del servicio. Entonces, ¿aquí qué vamos a poner? Establecer con claridad el cargo para el cual se está contratando. Y esto también es importante porque el cargo va en la planilla, en la boleta de pago, en el finiquito, en todo lado. Entonces, tiene que estar en todo lado el mismo cargo, ¿no? Si yo te contrato como auxiliar de almacén, en la planilla tendrá que estar auxiliar de almacén. En el finiquito, en el manual de funciones, tendrá que estar auxiliar de almacén. Porque luego llegan las complicaciones eh, cuando queremos hacer, cuando queremos distribuir las funciones, entonces tenemos que el contrato dice un cargo y el manual de funciones dice otro. Y ahora el trabajador nos va a decir a cuál hago caso, ¿no? O muchas veces ponemos en el contrato subgerente comercial. Y en el manual de funciones tenemos jefe del área comercial. Y en la planilla está como director del área comercial. Todo diferente. Y ahora llega incremento salarial, normativa del incremento salarial. Y establece la normativa los cargos que sean gerentes, no es obligatorio el incremento salarial. Entonces, ¿qué hacemos con este trabajador? En su contrato dice gerente, pero en la planilla dice encargado del área comercial. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces ahí está, ahí nacen los problemas, ¿no? Y por eso es que hay que hacer todo bien igualito y es muy importante el tema del cargo. ¿Qué es el objeto? ¿No? El objeto del contrato de trabajo, hemos dicho desde un principio que es prestar un servicio. Entonces, vamos a prestar el servicio en el cargo de cajero, mesero, cocinero, vendedor, etcétera, etcétera. Cláusula obligatoria y obviamente la más importante y la que más le va a interesar también al trabajador, remuneración. Primero, muy importante poner de remuneración el haber básico. No poner total ganado, no poner los bonos, si estamos queriendo pagar bonos, comisiones, porque luego puede pasar cualquier situación, como lo que está pasando ahora, y tener que quitar los bonos, quitar comisiones, y ya no pagar algún extra. Y obviamente el trabajador va a sacar su contrato, no iba a decir, oigan, aquí me han dicho que esto era el pago, entonces me están incumpliendo. Hay que establecer el haber básico. ¿Qué es el haber básico por si acaso? Tenemos la planilla de sueldos, ¿no? Hay tres columnas muy importantes en lo que es remuneración. Primero, el haber básico. ¿Qué es el haber básico? El monto que quedamos entre empleador y trabajador en el primer momento de la contratación, en la entrevista. Volvemos al primer ejemplo, el restaurante. Necesito mesero. Ok, ya tú me pareces buen trabajador, te voy a pagar 2.500 bolivianos al mes, sueldo mínimo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ese es el haber básico. En algún otro tipo de trabajo, tal vez te voy a pagar 6.000. No, yo quiero 8.000, por favor. Muy raros estos trabajos donde el trabajador puede llegar a negociar el sueldo. Hay, hay algunos trabajos muy calificados donde pasa, pero no es tan común. A ver, 8, no, es que yo tengo mi presupuesto y a ver, 7. Uy, no, a ver, 7.300. Ya, 7.300 de haber básico. Ok, listo, y cerramos, ¿no? Ese haber básico, ese sueldo que se pacta entre empleador y trabajador, ese es el haber básico. En la planilla el haber básico es lo primero que se coloca. Luego pueden venir bonos, comisiones, extras, otros ingresos, lo cual, sumado con el haber básico, nos va a dar un total ganado. El total ganado,
obviamente es muy importante porque en base al total ganado se saca el finiquito, los beneficios sociales, etcétera, etcétera. Después del total ganado tenemos los descuentos, ¿no? El aporte a la gestora pública de salud, otros descuentos por sanciones, faltas, atrasos, ausencias, y al final nos da un líquido pagable, la última columna de la planilla, que es el monto de dinero que realmente le llega al trabajador. Entonces, entre toditos estos que pueden variar, ¿qué es lo que tenemos que poner en el contrato? El haber básico. De ahí si llegamos a pagar más por algún bono o lo que sea, bien por todos, bien por el trabajador. Pero en nuestro contrato haber básico para no tener mayor problema. Hay que aclarar en la misma remuneración, por este mismo motivo que les acabo de decir de la planilla y los descuentos, hay que aclarar que el pago de la remuneración va a estar sujeto a descuentos por aportes a la seguridad social. ¿Por qué? Porque puede ser que a mi trabajador que le he dicho que va a ganar 2.500, su total ganado también es 2.500, no tiene bonos, digamos. Le descuento 12,71% para la gestora pública de largo plazo, eso es 317 bolivianos. Entonces le va a llegar líquido pagable a su mano al trabajador 2.183 bolivianos. Entonces, claro, el trabajador, si no le hemos aclarado esto, va a decir, en mi contrato dice 2.500 y ahora me están pagando 2.183. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están robando 317 bolivianos? ¿No? Entonces hay que aclarar. Su haber básico es este monto y va a estar sujeto a descuentos. Descuentos que no es voluntad de la empresa, sino que es algo obligatorio por normativa de seguridad social. Muy importante para evitar los conflictos, obviamente. Aclarar la periodicidad del pago. Esto al menos en los sueldos que no son mensuales, digamos, las quincenas, semanas o los diarios más que todo, usualmente en los restaurantes, ¿no? Yo te voy a pagar por día 90 bolivianos. Ok, perfecto. Pero para no estar pagándote cada día operativamente, si me va a todo un chenco, te voy a pagar a la semana o en la quincena. Ok, entonces eso hay que aclarar en el contrato. El sueldo va a ser 90 bolivianos por día. Sin embargo, por un tema operativo, el pago se irá registrando cada día en una planilla, en un cuaderno, y al final de la semana, al final de la quincena o al final del mes, se pagará por todos los días trabajados. Listo. Y finalmente, por un tema también de un poquito precautelar las posibles solicitudes de reincorporación, se va a establecer en esta cláusula de remuneración una autorización para el pago de los beneficios sociales y el sueldo, obviamente, mediante transferencia bancaria. Obviamente, habrá que analizar acá si la empresa va a pagar en efectivo o mediante transferencia, ¿no? Siempre es mejor por transferencia, nuevamente, desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Del empleador. Cláusula de funciones. Esta cláusula no está establecida en el artículo 7 del decreto reglamentario como cláusula obligatoria, pero obviamente es una cláusula muy recomendable. Poner las funciones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Muchas veces en algunas empresas hacen sus contratos y en la cláusula de funciones dice, o simplemente ponen, sus funciones serán establecidas en el manual de funciones. Y ya. Tiene su motivo, tiene su razón, porque el manual de funciones a veces, dependiendo la naturaleza del cargo, se puede ir renovando, ¿no? Actualizando. Está bien, pero muchas veces en los conflictos a lo que nos vamos a tener va a ser al contrato. Entonces, si tenemos manual de funciones, copy-paste, todas las funciones lo llevamos al contrato y listo, nos evitamos mayores problemas. Entonces hay que detallar una por una las funciones generales, las funciones específicas y al final incluir dos puntitos. Uno, que se establezca cumplir las demás órdenes del superior jerárquico, obviamente que estén relacionadas con la naturaleza del cargo, porque puede ser que precisamente pase
que dentro del manual de funciones o las funciones en la cláusula no esté alguna actividad, algún puntito que tiene que hacer el trabajador, ¿no? O puede ser que aparezca un nuevo software, una nueva función, o vayamos a otra sucursal y en esta sucursal sea diferente lo que tenemos que hacer. N motivos puede pasar por las cuales se incrementen o cambien las funciones del trabajador. Entonces, para no estar cambiando el contrato, cambiando el manual de funciones, simplemente ponemos que tiene que cumplir lo que le ordena el superior jerárquico de forma verbal o escrita, siempre y cuando esté relacionado con la naturaleza de su cargo. Y un último puntito donde diga que el trabajador tiene que cumplir las actividades que son propias de la naturaleza del cargo. Porque también puede pasar que nos olvidemos de una función, una cláusula de funciones, y también el superior jerárquico se olvide o no le diga al trabajador que tiene que cumplir tal función. Entonces, con este último punto, le decimos al trabajador, tienes que hacer todo lo que esté relacionado con la naturaleza de tu cargo, ¿no? O sea, un poquito darle la responsabilidad también al trabajador, ¿no? Bien, hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Mañana vamos a continuar las cláusulas del contrato laboral indefinido. Y como les he dicho ya, los demás tipos de contratos va a ser mucho más eh, puntual porque no vamos a ver otra vez toditas estas. Vamos a ver las cláusulas que cambian en los demás tipos de contratos.